días a todos. Vamos a continuar. Ayer nos habíamos quedado en varias diapositivas más adelante y pues como resumen, les recuerdo que estamos hablando acerca de la transmisión adrenérgica que involucra a las catecolaminas. Las catecolaminas principales son la norepinefrina, epinefrina y dopamina. Además es importante mencionar que lo último que vimos pues fue justo que para que la célula, la neurona, no se quede sin este recurso, o sea, estos neurotransmisores, necesita generar de nuevo las catecolaminas, cuya síntesis ya revisamos, pero también necesita reabsorberla. Y esta reabsorción se da a través de dos sistemas de reabsorción, NET y ENT. Dos anteriores, por favor, donde inician las tablas. Justo ahí. Entonces, muchas gracias. Entonces, ahí nos quedamos, ¿no? Yo, el tip que les daría, pues es que NET, como empieza con N, recuerden que es un transportador neuronal y ENT, como empieza con E, es extraneuronal o no neuronal. Entonces, habíamos mencionado que estos transportadores tienen cierta afinidad o afinidad mayor por algunas catecolaminas. En el caso de NET, tiene mayor afinidad por la dopamina y tiene inhibidores bastante comunes, por ejemplo, la cocaína o antidepresivos tricíclicos, como en este caso nos pone la desipramina, pero también puede ser la imipramina. Siguiente, por favor. Es un repaso, entonces esto ya lo vimos. Y en caso de los transportadores no neuronales, el principal va a ser ENT, pero como transportan sustancias específicas, se denominan OCT. Hay OCT1, OCT2 y OCT3. En este caso, su afinidad va a ser mayor por la epinefrina. Y si vemos el listado de los sitios donde lo localizamos, todos son sitios no neuronales, ¿cierto? Y destacan dentro de ellos el hígado, los riñones, bueno, en este caso sí, el cerebro, pero fíjense cómo son las células gliales. En el cerebro, en caso del OCT3, igual son las células gliales. Y en este caso, sus inhibidores, destacamos las isociacinas y la corticosterona, que es algo que ya mencionaremos más adelante y le daremos una aplicación terapéutica. Siguiente, por favor. Bueno, hasta aquí es importante mencionar que esta absorción se da prioritariamente en un sitio, dependiendo si estamos hablando de las fibras postganglionares, simpáticas postganglionares, o de las células cromafines de la médula suprarrenal. Más adelante únicamente menciono células cromafines, pero pues doy por hecho que ya recuerdan ustedes que es de la médula suprarrenal. En este caso, en las neuronas o la norepinefrina de los nervios simpáticos, pues su absorción en un 87% se da por este transportador neuronal NET y solamente un 5% se da por el ENT, es decir, por transportadores no neuronales, es decir, es captado por los tejidos adyacentes o células adyacentes, por ejemplo, las células gliales que están alrededor de esta terminación sináptica. Sin embargo, un 8% difunde a la circulación y estas van a ser las catecolaminas libres, que igual mencionaremos adelante. Siguiente, por favor. En el caso de la médula suprarrenal, va a haber catecolaminas circulantes, ¿recuerdan? En este caso, tenemos neuronas modificadas que no hacen sinapsis con una célula efector en específico, sino que vierten su secreción a través de un sistema de capilares dentro de la médula suprarrenal. Es por eso que aquí todas las catecolaminas son circulantes y que la mayoría de la absorción se da por, si no es que toda, se da por este transporte no neuronal a través de ENT u OCT3. Y de toda esa absorción no neuronal, el 60% se da en el hígado y el riñón. Aquí es importante mencionar que tiene mayor afinidad por la norepinefrina, este transportador que mete a las catecolaminas a las vesículas, que algunas otras enzimas que la degradan, como la monoaminoxidasa, por lo que más del 70% de la norepinefrina vuelve al depósito de las vesículas de almacenamiento y muy poco se metaboliza, que igual es algo importante. Siguiente, por favor. Entonces, aquí un resumen.
Pues el transportador neuronal NET lo vamos a encontrar en la médula suprarrenal, en el hígado, en la placenta y obviamente en las terminaciones sinápticas de las fibras simpáticas postganglionares. Mientras el DAT, que igual es otro de los transportadores neuronales, lo podemos encontrar en estómago, páncreas y riñón. Algunas de sus características de estos transportadores neuronales es que tienen especificidad por un sustrato, más los transportadores que el BMAT, que si recuerdan es este transportador que va a meter a las catecolaminas a las vesículas. Y estos transportadores, es decir, de afuera hacia adentro de la célula, pueden ser inhibidos también por la cocaína, ya mencionamos, por los antidepresivos tricíclicos como la imipramina, pero también CERT, que es otro transportador neuronal, tiene, tiene inhibidores selectivos de reabsorción de serotonina, como la fluoxetina. Entonces, aunque no estén dirigidos específicamente hacia la inhibición de catecolaminas, pues inhiben también este transportador. Siguiente, por favor. En caso de los transportadores extraneuronales, que es OCT1 al 3 o ENT, que es el OC3, van a tener inhibidores como la normetanefrina, que es un metabolito O metilado, uno de los metabolitos más abundantes en caso de la médula suprarrenal, y también puede ser inhibido por la corticosterona. Sin embargo, estos transportadores extraneuronales tienen otros sustratos, por ejemplo, la metformina o la simetirina. Y esto es algo interesante porque hay una interacción sustrato-inhibidor en el OCT3 renal que puede generar un probable efecto adverso del fármaco. En el OCT3 renal o en el NT renal. Siguiente, por favor. Entonces, este papel de los transportadores extraneuronales es importante para identificar dónde se dará el metabolismo de las catecolaminas que están libres, es decir, circulantes, y también porque hay otros medicamentos que pueden ser sustratos. ¿Qué pasa si eliminamos a los genes de estos transportadores, en específico de NET y DAT, que son los transportadores neuronales? Bueno, esto se ha hecho únicamente experimentalmente, pero lo que se observó es que hay un aumento de norepinefrina extracelular y una disminución intracelular. Es decir, hay poca reserva, pero siempre hay norepinefrina disponible. Por lo tanto, habrá efectos adrenérgicos. Por ejemplo, se observó que en animales de experimentación puede haber alteración del comportamiento y cambios hemodinámicos que son característicos. Por ejemplo, la taquicardia excesiva o que aumente la presión arterial durante la activación simpática. Mientras que en reposo, como hay una inhibición simpática central, hay una presión arterial media en reposo y una frecuencia cardíaca normal. Y estos son cambios hemodinámicos característicos de esta inhibición total de los transportadores neuronales. Siguiente, por favor. Sin embargo, también puede haber mutaciones y esto sí se ha observado en humanos. Por ejemplo, esta mutación que es la A457P en TM9. ¿Qué genera? Bueno, pues el nombre está muy largo, ¿no? Pero lo que nos interesa a lo mejor saber es que genera una disminución en la actividad del transportador neuronal NET. Y en el paciente, pues generará cambios hemodinámicos e intolerancia ortostática, que la fisiopatología de esta intolerancia ortostática ya la mencionábamos. Disminuyen unos pocos milímetros de mercurio la presión arterial media y pues se genera todo un sistema de retroalimentación negativa para que esto se restablezca. Sin embargo, no hay actividad, pues la actividad simpática más bien está disminuida porque no tenemos la suficiente norepinefrina o las suficientes catecolaminas en la célula. Recuerden que la importancia de esta reabsorción la reabsorción más bien es esencial, ¿no? La célula no puede vivir si no puede reabsorber a las catecolaminas. Y es lo que les pongo aquí. Esta mutación genera pues la pérdida de aproximadamente 98% de la función del transportador neuronal NET.
Siguiente, por favor. Hay otras mutaciones como la F528C que aumenta la actividad del NET porque hay una mayor expresión en la membrana de este transportador. Si aumenta este transportador en la membrana, pues obviamente va a aumentar la absorción de las catecolaminas, de la norepinefrina. Y en este caso, como disminuye el tiempo de acción de estas catecolaminas en la hendidura sináptica, va a ser una variante que está asociada a mayor incidencia de depresión en los pacientes. Siguiente, por favor. Bueno, ahora aquí nuestro libro nos menciona algunos medicamentos simpático-miméticos, es decir, que imitan esta acción adrenérgica. Sin embargo, hay simpático-miméticos directos e indirectos, y en este caso yo les voy a mencionar a los indirectos. Nos da dos ejemplos, la efedrina y la tiramina, que sus efectos están pues bastante complejos. Vean cómo en este caso van a desplazar a la norepinefrina de la terminal nerviosa al fluido extracelular. Es decir, básicamente van a buscar la forma de exprimir estas catecolaminas para que salgan y estén disponibles. Y que la norepinefrina actúe en los sitios receptores de las células efectoras. Pero justo su acción es bastante interesante porque no utiliza la exocitosis mediada por calcio, sino que cómo va a mover a esta norepinefrina de adentro hacia afuera, pues es porque estos medicamentos, la efedrina y la tiramina, son sustratos de NET. Se van a unir a NET en la posición extracelular y en la posición intracelular. ¿Sí, doctora? Sí. Sí, en la posición intracelular va a estar disponible para la unión a una catecolamina, en este caso la norepinefrina. Entonces, uno afuera, uno adentro, se va a generar un contraporte. Estos fármacos van a entrar, pero la norepinefrina va a salir por una difusión por intercambio facilitado. Y si se dieron cuenta, no utilizamos calcio y tampoco utilizamos pues la exocitosis, ¿no? Ni en la formación del complejo SNARE, se salta todos esos pasos. Pero ustedes se preguntarán, bueno, para eso debía estar disponible la norepinefrina fuera de las vesículas de almacenamiento, lo cual es cierto. Y estos fármacos también actúan sobre ese transporte de la norepinefrina hacia adentro de la vesícula y lo inhiben porque compiten por este proceso de captura con el transportador BMAT2. Es decir, compiten para que entre menos norepinefrina en la vesícula, esté disponible afuera y luego generan un intercambio facilitado y la norepinefrina sale sin necesitar del complejo SNARE, de la entrada de calcio y tampoco de la exocitosis. Siguiente, por favor. Sin embargo, creo que es algo que les menciono más adelante, que únicamente pues sale la norepinefrina. Este es un diagrama que armé. Entonces, básicamente, en los puntos donde está la flecha roja es donde actúan estos fármacos simpático-miméticos indirectos. Está fácil el nombre, creo, como F, como en los videojuegos, efedrina, tiramina. Y en este caso, primero tienen que actuar sobre este transportador que es BMAT2, que se encuentra en la membrana de la vesícula de almacenamiento. En este van a competir por la norepinefrina. Ok, compiten, ganan, la norepinefrina no entra. Y por lo tanto va a estar disponible aquí, en la terminación sináptica. Ahora, estos mismos fármacos se unen en la parte de afuera al transportador NET y generan un gradiente en el que la norepinefrina se une a la porción interna y se genera un intercambio, es decir, un contraporte. Uno entra, uno sale, ni siquiera gasta ATP, sino solamente es por el gradiente y tenemos la norepinefrina fuera sin necesidad de la exocitosis, lista para actuar sobre los receptores adrenérgicos alfa o beta. Entonces, básicamente así funcionan estos simpático-miméticos indirectos. Siguiente, por favor. Sin embargo, pues estas aminas simpático-miméticas están sujetas a taquifilaxia. ¿Y por qué? Bueno, en este caso yo les pongo la acción que tienen con una sustancia llamada tiramina. Es un aminoácido. Por lo que esta tiramina justo con la administración, lo siento, me confundí con la siguiente diapositiva, pero la tiramina, que es el fármaco,
y se administra repetidamente, va a disminuir muy rápido la efectividad, que es esto, la taquifilaxia, ¿no? Una disminución abrupta de la efectividad. Sin embargo, si se administra la norepinefrina directamente, no disminuye la efectividad e incluso revierte la taquifilaxia que se generó por la tiramina. Es decir, esta tiramina que vimos antes, que básicamente exprime la norepinefrina, va a estar sujeta a la taquifilaxia. ¿Pero por qué? Pues tiene un fundamento. Estas aminas, como desplazan únicamente la norepinefrina que está cerca de la membrana, porque es la que está disponible, su administración repetida pues va a hacer que que disminuya más bien la norepinefrina. Y la célula, para reemplazar a esta norepinefrina que está siendo liberada constantemente, pues la va a reemplazar por otras aminas que son menos potentes. Es por eso que va a haber una disminución de la efectividad. ¿Qué pasa cuando administramos la norepinefrina de manera directa? Pues obviamente va a aumentar la reabsorción y va a aumentar, pues van a aumentar las catecolaminas dentro de las vesículas y por eso revierte la taquifilaxia. Algo que es importante es que la liberación en estas aminas simpaticomiméticas, la liberación que generan, como ya les dije, no implica la liberación de otras sustancias que están dentro de la vesícula, como la dopamina beta hidroxilasa, y tampoco necesita calcio. Siguiente, por favor. Sin embargo, debe haber una regulación presináptica de esta liberación. Y esto ya no tiene que ver con fármacos, sino una regulación interna, básicamente. Recordemos que cuando se liberan estas, ya dejando de hablar de estos fármacos simpaticomiméticos, cuando se liberan por exocitosis las vesículas de almacenamiento, contienen principalmente tres contransmisores simpáticos, que es la norepinefrina, el ATP y el neuropéptido Y. Y en este caso esta liberación va a ser regulada por autorreceptores y heteroreceptores. ¿Y por qué decimos auto o hetero? Porque autorreceptores va a ser regulada por receptores adrenérgicos. Y de los que más he estudiado, pues son los receptores alfa-adrenérgicos. Principalmente alfa-2A y alfa-2C son los principales que inhiben la liberación de los neurotransmisores simpáticos. Si recuerdan en el diagrama en el que pues resumíamos todo sobre la síntesis de estas catecolaminas, veíamos cómo al unirse las catecolaminas a este receptor alfa-2 adrenérgico, iban a inhibir la liberación de otras vesículas que estaban cercanas a la membrana sináptica. En el caso de este receptor alfa-2B, inhibe la liberación, pero en sitios específicos, por lo que los antagonistas de los receptores alfa van a mejorar la liberación de NT, porque van a disminuir esta inhibición. Esta es como una retroalimentación negativa. Ya salió, la misma catecolamina se une al receptor alfa y le dice que se inhiba, ¿no? Que ya no saque más. Siguiente, por favor. Hay otros autorreguladores, por ejemplo, los receptores Y2 del neuropéptido Y o los receptores P1 del ATP. Estos también van a inhibir la liberación de los neurotransmisores simpáticos. Sin embargo, otros autorreceptores, principalmente beta-2 adrenérgicos, son los que van a activar esta liberación de los neurotransmisores. Dijimos entonces que quienes lo inhibían eran principalmente alfa-2 adrenérgico, Y2 del neuropéptido y P1 del ATP, mientras que los que lo activan son los receptores beta-2 adrenérgicos, los receptores para la angiotensina, AT2, y los receptores nicotínicos de la acetilcolina. Aquí les pongo una imagen del receptor nicotínico. Todos estos van a activar su liberación. Entonces, unos funcionan como una retroalimentación negativa, alfa-2, Y2, P1, mientras otros funcionan como una retroalimentación positiva. Si ya salieron catecolaminas, que se liberen más, ¿no? Que son en este caso los beta-2 adrenérgicos, AT2 y el receptor acetilcolina nicotínico. Siguiente, por favor. Sin embargo, también hay heteroreceptores, y estos son heteroreceptores pues porque no captan catecolaminas producidas por la propia célula. Y también se encuentran en estas varicosidades simpáticas. Por ejemplo, los receptores muscarínicos M2 y M4,
o receptores para serotonina, prostaglandina E2, histamina, encefalina o dopamina. Y todos estos van a inhibir la liberación de los neurotransmisores. Entonces, en resumen, la liberación de estas catecolaminas puede ser regulada a la alza o a la baja, puede ser activada o inhibida. Inhibida principalmente por heterorreceptores, y ven todos estos inhiben su secreción, pero también por autorreceptores como el alfa 2 y 2 P1, mientras que también puede ir a la alza, puede ser activada, favorecida por receptores B2, AT2 y los receptores nicotínicos de la acetilcolina. Siguiente, por favor. Bueno, ahora sí llegamos a la parte final, que es el metabolismo de las catecolaminas. Para que terminen los efectos de estos neurotransmisores en la terminación sináptica, pues se tienen que capturar, ¿no? Esta captura, ya que son capturados, tienen dos caminos. Puede almacenarse en las vesículas neuronales, que ya decíamos que tiene pues mucha mayor afinidad el transportador que las enzimas para su degradación, por lo tanto es el mayor el porcentaje que se almacena de nuevo que el que se degrada. Sin embargo, los que escapan de esta captura sí se metabolizan, y su metabolización puede ser en las neuronas o puede ser extraneuronal, y va a ser principalmente a través de dos enzimas, la monoaminoxidasa y COMT. No recuerdo, es colin o metiltransferasa. Y estas dos son enzimas que van a transformar a las catecolaminas. Ahorita vamos a explicar paso a paso, pero muy resumido, cómo es que las transforman y cuáles son los metabolitos de importancia. Siguiente, por favor. Entonces, MAO, que así le llamaremos pues para hacerlo más sencillo, es la monoaminoxidasa y va a metabolizar a este neurotransmisor en la terminal nerviosa. ¿Cómo? Bueno, después de la reabsorción, el neurotransmisor está en el citosol, y si este neurotransmisor, es decir, la catecolamina, está fuera de la vesícula que le daba seguridad, pues es metabolizado por la monoaminoxidasa. Mientras que la catecol o metiltransferasa se va a encargar del metabolismo de las catecolaminas circulantes, que pueden ser catecolaminas circulantes endógenas, principalmente las catecolaminas producidas en la médula suprarrenal, también por las catecolaminas exógenas, es decir, que fueron administradas, y esta enzima, COMT, va a ser muy importante en el hígado. Aquí es importante mencionar que hay algunos inhibidores de recaptura, ya decíamos, de los transportadores neuronales, como la cocaína, la imipramina, que van a potenciar el efecto del neurotransmisor. Si no se recaptura, pues va a estar disponible para generar un efecto más prolongado. Sin embargo, hay inhibidores de estas enzimas, de la monoaminoxidasa y de la catecol o metiltransferasa, que van a potenciar también el efecto porque no se va a degradar. Sin embargo, esta potenciación pues va a ser menor que los inhibidores de recaptura. Siguiente, por favor. Ahorita vamos a mencionar a estos inhibidores igual. Bueno, estas dos enzimas, MAO y COMT, se van a localizar en todo el cuerpo, incluso en el cerebro, pero su mayor concentración se va a dar en el hígado y en el riñón. Algo que es importante acerca de COMT o esta metiltransferasa es que va a estar en una concentración poca y más bien nula en las neuronas simpáticas. Es algo importante posteriormente. No es significativo en las terminales sinápticas y se encuentra más bien en las neuronas postsinápticas o en las células gliales que están rodeando a esta terminación sináptica. En el riñón va a estar presente en las células epiteliales tubulares proximales, es decir, en la porción proximal. Va a sintetizar, es decir, sus pasos van a sintetizar dopamina, y es importante esta localización en las células tubulares proximales porque va a ejercer efectos diuréticos y natriuréticos locales, es decir, en la porción proximal de la nefrona. Siguiente, por favor. Bueno, algo que igual es importante es la localización de las enzimas. En el caso de la monoaminoxidasa, se va a localizar en la superficie externa de las mitocondrias, principalmente en las terminales sinápticas, pero también en las terminales de las fibras noradrenérgicas, simpáticas o centrales. Básicamente se localiza entonces, tiene una localización neuronal, ¿no?
Y COMT, pues su localización no va a ser en la mitocondria, sino citosólica. En las células cromafines de la médula adrenal se va a localizar en la membrana, esa es una diferencia, pero en las otras células se va a localizar en el citosol. Y algo importante de COMT es que tiene muchos sustratos, por ejemplo, la levodopa o catecolaminas endógenas distintas como dopamina, epinefrina, norepinefrina. También otros metabolitos o hidroxilados, catecolestrógenos, ácido ascórbico e incluso algunos intermedios de la melanina. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la importancia de saber su localización? Básicamente que MAO es neuronal y COMT pues puede localizarse en cualquier sitio del cuerpo, ¿no? La importancia pues es que primero determinemos las vías metabólicas primarias que van a seguir las catecolaminas endógenas y las exógenas que nosotros administramos. Pero también nos ayuda a explicar los efectos de ciertos fármacos que son sustratos de estas enzimas. Por ejemplo, la levodopa, que si se dan cuenta en este esquema que les pongo, no es un esquema de libro, pero vamos a identificar lo que ya conocemos. Conocemos a COMT y conocemos a MAO. Y para que esta levodopa cruce esta barrera hematoencefálica, necesita de la ayuda de estas enzimas. Entonces, justo ahí está la importancia de conocer su localización para explicar el efecto de los fármacos. Siguiente, por favor. MAO contiene diferentes, bueno, abarca diferentes isoenzimas. Nosotros vamos a mencionar MAO-A y MAO-B, y los dos se van a localizar en el sistema nervioso central y en tejidos periféricos. MAO-A en la periferia se va a localizar principalmente en el hígado y en el sincitio trofoblasto de la placenta a término, es decir, esta porción que está unida justo con el endometrio. En el caso del cerebro, se localiza en regiones que producen catecolaminas y pues se tiene que localizar obviamente en el locus cerúleo, que es la principal fuente de noradrenalina en el sistema nervioso y está relacionado con vías del dolor. Algo que es muy, muy importante es que los nervios simpáticos solamente contienen a la monoaminoxidasa, no contienen COMT, o lo contienen en concentraciones muy, muy bajas, pero básicamente no lo contienen. Y eso determina pues cómo avanza la vía metabólica. Si no tiene COMT, tiene que sufrir pues una salida para que continúe con el metabolismo. Siguiente, por favor. Esa era MAO-B, mientras que MAO-A y este es MAO-B, que en la periferia se localiza en plaquetas, en osteocitos que están alrededor de vasos sanguíneos, en linfocitos y también en el hígado. De nuevo, tiene relevancia en el hígado. Mientras que en el cerebro se va a localizar en regiones de síntesis y almacén de serotonina, por lo que es prominente en el núcleo dorsal del RAFE, en el hipotálamo posterior y la glía alrededor de las terminaciones sinápticas. Siguiente, por favor. Y recuerdan que habíamos mencionado que hay inhibidores de estas enzimas, pues estos, en este caso hablaremos de los inhibidores MAO no selectivos. Como no son selectivos para la isoenzima A o B, tenemos varios ejemplos. La fenelcina, tranilcipromina, isocarboxacida. No son específicos, es decir, no son selectivos. No eligen A o B, por lo que van a mejorar la disponibilidad de la tiramina en alimentos. Y esto es con lo que yo me estaba confundiendo, con este aminoácido, la tiramina. Pues la tiramina, como aminoácido, es un sustrato de la monoaminoxidasa. Si disminuye la monoaminoxidasa porque tiene una inhibición, va a aumentar la concentración de tiramina. Y la tiramina, pues genera una liberación de noradrenalina o norepinefrina, que se llama liberación de norepinefrina inducida por tiramina. Esto puede generar un aumento de la tensión arterial e incluso hasta crisis hipertensivas. La tiramina, algo que olvidé mencionar, es que es un aminoácido abundante en alimentos como el aguacate. Me pareció interesante esto de los inhibidores no selectivos de MAO. Siguiente, por favor. Sin embargo, también hay inhibidores selectivos y tienen menor probabilidad de causar estas interacciones que son potencialmente importantes, ¿no? En el caso de la isoenzima A, tiene como inhibidor reversible a la moclobemida, y en el caso de la isoenzima B,
la selegilina, rasagilina y pargilina. Sin embargo, estos inhibidores de MAO aumentan la concentración de la norepinefrina, de la dopamina y de la serotonina, que este aumento de la concentración va a tener efecto en cerebro y en tejidos, obviamente, y también efectos farmacológicos importantes. Sin embargo, también hay inhibidores de COMT. En estas, pues no hay alguna, bueno, el libro dice que no hay ninguna acción farmacológica llamativa en la periferia, pero que tienen una aplicación terapéutica eficaz en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, como con fármacos como la entacapona o la tolcapona. Siguiente, por favor. Entonces, COMT, pues su aplicación terapéutica será en el Parkinson. Ahora, ya que conocemos esto, podemos abordar la vía metabólica. Algo que es importante es que esta vía depende de la filtración continua pasiva de las catecolaminas, es decir, de regreso a las terminaciones sinápticas. Y por esta difusión, por esta filtración pasiva, pues prioritariamente y por la afinidad del transportador en las vesículas, la mayoría se va a ir a las vesículas, en las neuronas simpáticas y también en las células cromafines. Sin embargo, justo por esta importancia de la filtración y de la afinidad de estos transportadores por las catecolaminas, la mayor parte del metabolismo va a ocurrir en las mismas células que las sintetizan y las almacenan. Es decir, la célula va a ser la que va a sintetizar, almacenar e incluso va a metabolizar, ya que el transportador vesicular BMAT2 tiene mucha afinidad por estas aminas, pues va a tener un secuestro efectivo de aproximadamente el 90%, y es un porcentaje muy alto. Y nos dice el libro que únicamente el 10% escapa, y este 10% es el que se va a metabolizar. Siguiente, por favor. Por lo que es mucho más abundante el secuestro efectivo que el metabolismo. Aquí yo hice un diagrama que pues resume el metabolismo. El primer paso será la formación, una desaminación de la norepinefrina o epinefrina a través de la monoaminoxidasa. Esto va a ocurrir dentro de la neurona porque si recuerdan, la monoaminoxidasa sí se encuentra en las terminaciones sinápticas que ya habíamos mencionado. En la que no se encuentra es COMT, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, este primer paso es la formación de un intermediario de vida corta, que es el DOPGAL, que es el 3,4-hidroxifenilglicolaldehído. Pero pues para fines, no sé si sea relevante acordarnos de este nombre tan largo, pero sí conocer que se trata de un aldehído. ¿Y por qué es importante? Pues porque la siguiente enzima que va a participar puede ser un aldehído deshidrogenasa o una aldehído reductasa. Ya nos da una pista, ¿no? Nuestra sustrato fue un aldehído. En el caso de que sea transformado por la aldehído deshidrogenasa, forma a DOMA, que es el ácido 3,4-dihidroximandélico. Sin embargo, nos dice que este es un metabolito insignificante, no tiene relevancia para continuar con este proceso del metabolismo. Sin embargo, si nuestro aldehído, el DOPGAL, es degradado por la aldehído reductasa, va a formar a un intermediario llamado DOPEG, que este sí va a ser el principal metabolito por desaminación. ¿En dónde? En las neuronas simpáticas y en las células cromafines. En este segundo paso se formaron metabolitos estables de alcohol o ácido desaminados, desaminados por el paso que sufrieron con la monoaminoxidasa, y en este caso fueron deshidrogenados o reducidos, los dos por aldehídos deshidrogenasas o aldehídos reductasas. Puede haber otro camino en el que una aldosa reductasa reduce las catecolaminas directamente a su alcohol correspondiente. Y esto va a generar, esto es porque la enzima se encuentra en neuronas simpáticas y células cromafines. Sin embargo, pues nos dice que no es de gran relevancia, ¿no? Sino esta es la vía principal. Catecolamina, monoaminoxidasa, el primer paso, la formación de este intermediario de vida corta. Posteriormente, por la aldehído reductasa, forma al principal metabolito por desaminación, que es DOPEG. Siguiente, por favor.
Mm, ok. Entonces, para este punto, DOMA y DOPEG, que si recuerdan, pues eran los dos metabolitos formados por desaminación, DOPEG, el principal, tiene que salir del sitio en el que se formó. DOPEG, pues se encuentra ya en el fluido extraneuronal y va a pasar por ahora una ometilación extraneuronal. ¿Por qué ometilación? Pues justo porque va a pasar por esta O-metiltransferasa y va a formar a MOPEG. Este es importante porque el paso ahora de nuestro metabolito desaminado va a ser por la COMT, que mencionábamos, no se encuentra o se encuentra muy poco en las neuronas simpáticas. Entonces tiene que salir, eso es importante. Sale, sufre una ometilación y se convierte en MOPEG. Esta sustancia puede pasar por el alcohol, más bien pasa por la alcohol deshidrogenasa para formar un metabolito de aldehído inestable, que es el MOPGAL, pero es el metabolito previo al producto final. Este MOPGAL va a pasar por la aldehído deshidrogenasa para formar ahora sí BMA o ácido vanililmandélico, que va a ser el producto final principal de todo este metabolismo. Aquí tenemos que llegar por la vía principal o por la vía menor, que es algo que ya explicaré adelante. Pero en esta vía principal, en la que pasa directamente, sale de la neurona y pasa por COMT para formar estos dos metabolitos intermediarios y por último, el ácido vanililmandélico, pues va a ser nuestra vía principal. No sé si podemos salir, doctora, y ya regreso con la vía menor para no cortarla. Sí, salimos entonces para que no cortes, es lo más emocionante. Sí, doctora. Ya comparto pantalla, doctora. Da chance porque está, nada más hay 21, no se han conectado todos. Déjame llamar lista. Sí, doctora. Porque si no, no se educan. Alonso Martínez Fátima. Presente, doctora. Presente, doctora. Buenos días. Chávez Mellado Samantha. Cruz Mendoza Gerardo. Doctora, buenos días. Gómez Soto Zaira Yaratse. Presente, doctora. González Yuledi Talibi. Presente, doctora. González Hernández Shirel Abigail. Presente. Hernández Luis Octavio. Presente, doctora. Buenos días. Hernández López Jocelyn. Presente, doctora. Ibáñez Hernández Ana Belén. Presente, doctora. Iglesias Caballero Karen. Presente, doctora. Buenos días. León Morales David Arturo. Molina Martínez Mitzi. Presente, doctora. López Cruz César Ignacio. Presente, doctora. Nolasco Avendaño Frida. Nolasco Toledo Armando. Presente, doctora. Ochoa Ríos Viane. Luis Altamirano Lisset. Presente, doctora. Pacheco García Miguel Ángel. Presente, doctora. Pérez Mosqueda Fátima. Presente, doctora. Pérez Torres Josaret. Presente, doctora. Porcayo Vargas Casel. Presente, doctora. Rivero Hernández Carla. Presente, doctora. Salgado Ramos Araceli. Sánchez Casas Katia. Presente, doctora.
Santiago Zárate Daisy, Presente, doctora. Toledo Vázquez Dulce María, Presente, doctora. Doctora, me acabo de conectar, soy Nolasco Bendeño, pero es que no cargaba. a ver, voy a repetirles que no se conectaron. Chávez Mellado Samantha, no se conectó. León Morales David Arturo, tampoco. Nolasco Avendaño Frida Presente. y Sánchez Casas Katia. No, doctora, sí contesté. Salgado es la que no contestó. No te oí entonces, porque te dije nada más una vez, pero no te oí, no oí la pantalla. Bueno, ahora sí podemos continuar. Sí, doctora. Bueno, pues en resumen yo les estaba hablando de la vía principal. Dijimos que inicia con la transformación, más bien la desaminación de las catecolaminas a un metabolito que es inestable, es el primer metabolito por desaminación, y posteriormente pasa por dos aldehídos, deshidrogenasa y reductasa, respectivamente, para formar los metabolitos por desaminación, el principal DOPEG. Para que estos metabolitos sigan su degradación, tienen que salir de la célula porque vamos a utilizar una enzima que no se encuentra en las neuronas simpáticas, que es COMT. Este metabolito forma a otros dos metabolitos intermediarios, MOPEG y MOPGAL, por medio de un alcohol deshidrogenasa, para formar, por último, a través del aldehído deshidrogenasa, a nuestro producto final principal, que es el ácido vanililmandélico, o BMA. Entonces, la importancia de esta vía principal es que una parte se realiza dentro de la neurona simpática y otra fuera, justo porque no contenemos a esta enzima que es COMT, y por eso debe salir. Pero también es relevante que este producto final va a ser igual para esta vía o las vías menores que mencionaré pues ya en la siguiente diapositiva, porque pues este va a ser a lo que queremos llegar. De cualquier forma tenemos que llegar a este ácido vanililmandélico. Siguiente, por favor. Entonces este es el diagrama que nos da el libro, en el que resume bastante bien lo que está pasando. Algo que sí es importante que noten es estas flechas que son mucho más gruesas, y son gruesas porque se refieren a la vía principal, mientras que las flechas que son delgadas se refieren a las vías menores. Entonces dijimos que la vía principal primero pasa por la monoaminoxidasa, se desamina, forma un metabolito inestable, luego pasa por la aldehído reductasa, forma el metabolito de importancia que es DOPEG y tiene que sale de la célula para ser transformado por COMT o metiltransferasa. Se agrega un grupo metilo, si lo ven en la parte superior de la sustancia, de su forma química, y pasa por dos metabolitos intermediarios, MOPEG y MOPGAL, para al final, por una deshidrogenasa, formar al ácido vanililmandélico. Esta fue la vía principal, nótenlo por el grosor de estas flechas. Sin embargo, hay otras vías menores, en las que estas vías menores pues van a ser en caso de que tengamos disponible a esta enzima que es COMT, por lo que no se puede dar dentro de la neurona, sino fuera, y va a ser la transformación de las catecolaminas a través de esta metiltransferasa a normetanefrina y metanefrina. Se les agrega a las dos un grupo metilo. Posteriormente, sufren una desaminación por la monoaminoxidasa, forman un metabolito previo que es el MOPGAL, y de nuevo pasan por la deshidrogenasa para formar el ácido vanililmandélico. Entonces aquí tenemos pues el contraste en el que las dos vías, tanto la principal como la menor, coinciden en este metabolito que es el MOPGAL, un metabolito que está desaminado, y pasan por una deshidrogenación al producto final. Siguiente, por favor. Entonces aquí les resumo pues estas vías, que parece largo por todas las reacciones que hay, pero las resumo de dos formas. La vía metabólica principal, primero tiene que pasar por MAO, entonces primero es intraneuronal, sale de la neurona para ser transformado por COMT. Mientras que la vía metabólica menor
la catecolamina es directamente transformada por COMT y posteriormente desaminada por la monoaminoxidasa. Entonces se revierten los papeles. ¿Lo ven? La más importante pues es la que primero sucede intraneuronal y luego sale, pero pues es importante contrastarlas. En las dos va a haber un producto final principal que va a ser el ácido vanililmandélico, que si vemos pues ya está metilado y deshidrogenado por la acción de la última enzima. Siguiente, por favor. Bueno, estas enzimas pueden estar presentes en diferentes sitios, ya lo mencionábamos que era relevante esto, ¿no? En las neuronas sinápticas. En los nervios simpáticos solamente vamos a encontrar a la monoaminoxidasa, mientras que en las células cromafines vamos a encontrar a la monoaminoxidasa, pero también a la O-metiltransferasa, pero en una forma diferente, porque esta va a ser una forma que va a estar unida a la membrana. Esta isoforma tiene más afinidad que otros COMT en otros tejidos, principalmente en hígado y riñón. Entonces, la metiltransferasa de las células cromafines, más bien la metiltransferasa de las glándulas adrenales, va a tener mayor afinidad por las catecolaminas que la metiltransferasa de tejidos periféricos, hígado y riñón. Cuando se produce una fuga de las catecolaminas, norepinefrina y epinefrina de las vesículas, pues habrá una alta producción de O-metilados, de la metanefrina y de la normetanefrina. Es decir, que estas dos tienen que estar disponibles, es decir, fuera de las vesículas, disponibles para sufrir este metabolismo, que en el caso de las neuronas de las glándulas adrenales puede ser dentro de la célula porque contienen a las dos, la monoaminoxidasa y la metiltransferasa. Algo que es muy importante es que de las catecolaminas metabolizadas en las glándulas adrenales, estas generan el 90% de la metanefrina circulante y de un 25 al 40% de la normetanefrina circulante. Es decir, esta producción de O-metilados va a ser pues muy abundante en estas glándulas adrenales. Más bien la más importante, ¿no? Siguiente, por favor. Y si recuerdan la formación de estos dos metabolitos, la metanefrina y la normetanefrina, va a ser por la vía menor. Sin embargo, ¿por qué es importante este metabolismo extraneuronal? Bueno, porque la absorción y metabolismo extraneuronal forman, o más bien constituyen, el 25% del metabolismo total o general de toda la norepinefrina endógena, es decir, la producida por nuestro cuerpo. Mientras que este metabolismo extraneuronal es muy importante para el aclaramiento de catecolaminas circulantes y administradas exógenamente. Y para esto darle una aplicación terapéutica tendríamos que conocer el sitio donde encontramos a las enzimas, que ya lo mencionamos, ¿recuerdan? Para que haya un metabolismo extraneuronal tiene que haber una reabsorción de estas catecolaminas por transportadores no neuronales, ENT u OCT, y también deben estar disponibles las enzimas que participan en su degradación, principalmente la monoaminoxidasa y la O-metiltransferasa. Es por lo que principalmente se da en riñón y en hígado. Entonces podemos resumir que la norepinefrina endógena, solamente el 25% de su metabolismo es extraneuronal, mientras que es muy importante el metabolismo extraneuronal de las catecolaminas exógenas o las catecolaminas circulantes. Siguiente, por favor. Es la final, creo. Así es, mis referencias. Utilicé el manual del Goodman y el manual Lippincott. Pues sería todo de mi presentación. No sé si entendí bien la indicación, doctora, que hasta metabolismo. Si no, puedo continuar mañana con... Yo creo que terminas, porque te toca terminar todo lo que te falta, los puntos que pusiste ahí, ¿verdad? Que pusiste unos puntos. Te falta otro poquito para terminar. Hablar de la refractariedad, no has mencionado, nada más te vi el cuadrito de lo que te faltaba. Me parece que ya, sí. Bueno, no, espera, porque todavía tienes que hablar antes, lo interesante, que ya es poquito, que es lo de los receptores adrenérgicos.
Ah, ok, ajá, todo lo de los receptores Sí, te adrenérgicos, falta ¿no? lo de receptores, por eso dije yo, ¿qué le falta a ella? Sí, ya acabaste con pero te faltan los receptores. Ajá, eso. Ah, ok, Porque aquí se van a tocar y ya después más adelante en el capítulo que ya son drogas simpático-miméticas o fármacos simpático-miméticos, pues ya no se van a tocar, ya no se va a hacer tan extenso. ok, Entonces, veamos eso. Entonces, sí, el capítulo termina con lo que respecta a los receptores. receptores, los Sí, diferentes tipos de receptores y la historia de los receptores también, ¿no? Cómo se dio, cómo se empezó a clasificar los receptores. ok, sí, doctor. Por favor, entonces hasta ahí quedamos. Ujú. Bueno, una pregunta. Todo eso que explicaste del metabolismo de las catecolaminas, que mencionaste que no es tan importante recordar que son las siglas del DOPEC, del DOMA, de etcétera, que pues mencionas ahí. Entonces, ¿por qué estamos viendo o cuál es la importancia de conocer los metabolitos los metabolitos de las catecolaminas? ¿Por qué será la importancia, Shirel? Bueno, yo había leído que una utilidad terapéutica era Ajá, para identificar la viabilidad de las enzimas que participan en su degradación. Por ejemplo, en enfermedades en las que disminuye la actividad de estas enzimas y por lo tanto aumentan ciertos metabolitos en la orina. a No sé ver, si... ¿cómo está que disminuye? Ajá, en algunas enfermedades mencioné una disminución de ciertas enzimas, aumentan estos metabolitos y los podemos medir a través de la orina para identificar la viabilidad de las enzimas que participan. Ajá. ¿A qué enfermedades te refieres? Me refiero a enfermedades que disminuyen la actividad de estas monoaminotransferasas o ajá, sí, la MAO y la COMT, y pues generan metabolitos intermedios, que son los que podemos identificar en la orina. Ajá. No sé si sea una utilidad. A ver, yo creo que no me entiendes. Por una parte estás bien lo que estás diciendo, pero ¿qué enfermedad hay? ¿Qué enfermedad hay que tiene mucha importancia saber el metabolito final de las catecolaminas? ¿Qué enfermedad? Mm, Es importante saber si está aumentado o disminuido ese metabolito. pues podrían ser en una enfermedad como la enfermedad del Parkinson, No, fíjate que no. mm, en enfermedades con sobreproducción de catecolaminas como los feocromocitomas. Eso, esa es la importancia. Precisamente no tanto el Parkinson, sino la importancia es que va a haber mucho ácido vanil mandélico en la orina. No te puedo tan, no sabes la cantidad que hay normalmente de 10 miligramos, 24 horas, ¿verdad? Pero entonces si tú haces una determinación y te encuentras con la sorpresa el paciente está cursando con crisis hipertensivas, hace cuenta que tiene una hipertensión arterial de esas graves, ¿eh? Estamos hablando de cifras muy altas, sistólica, diastólica, ¿sí? Con todas las consecuencias, taquicardia, arritmias, palpitaciones, como se le dice a las taquicardias, el paciente le dice, me palpita mucho el corazón, ¿verdad? Palpitaciones. Y tú estás tratando a ese paciente con antihipertensivos, y pues que disminuye, pero que vuelve otra vez, etcétera, y no logras controlar esa hipertensión grave. Entonces, bueno, ¿será que el paciente tiene algún tumor que esté produciendo en la médula suprarrenal, el feocromocitoma? Muchas aminas simpático-miméticas, es decir, mucha adrenalina, norepinefrina, hasta dopamina, pues. Y entonces te encuentras con que no se había ocurrido, y uno de los diagnósticos para hacerlo, el feocromocitoma, es determinación del ácido vanil mandélico. Y si este está elevado, si encuentras masas con ultrasonido también que te estén identificando estos tumores, pues entonces vas a hacer el diagnóstico de feocromocitoma. Por eso es importante saber cuál es el metabolito final, porque es una prueba diagnóstica.
Es una prueba diagnóstica, ¿ves? Entonces, eso es importante. Esa es su utilidad terapéutica, vamos a decir, de este metabólito, en general, para eso. Entonces, pues ahí, hasta allá nos quedamos entonces. Shirel, y continuamos el día de mañana con... Sí, doctora. Terminemos. Quisiera, si no, pues ya es el Goodman, ¿verdad? Pero bueno, ahí te voy a ampliar en cuanto a la historia de los receptores, en cuanto a cuál fue la secuencia hasta lo que vas a presentar. Tú te voy a dejar que presentes todo lo que refieres a receptores y verás cómo ha evolucionado mucho la farmacología, pues anteriormente cómo estaba la clasificación hasta nuestra actualidad de esta. Entonces salimos y nos vemos hasta mañana, ¿no? Hasta mañana. Mañana, doctora, gracias. Mañana, doctora, gracias. No, doctora. A todos.